Bueno, como bien lo decía mi hermana, para los que no me conocen, mi nombre es Alan Araya. Soy pastor de una iglesia hija de nosotros, de la primera propiamente, en Siquirres, Herediana, la zona de Limón, y ya pasamos el quinto, bueno, ya estamos en el quinto año de estar por allá. Entonces veo mucha gente que no conozco, hermanos, eso es señas de que la iglesia va creciendo, hermanos, ¿verdad? Me alegro de verles, me alegro de que estén acá, hermanos, y amén. Entonces le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar acá. Les traigo saludos de la iglesia, hermanos. También quiero decirles que, como decía mi hermana Olga, hermanos, vieras qué bendición ha sido para las iglesias de la misión ese rojito misionero, hermanos, porque eso nos ha sido una gran ayuda para poder hacer algunos proyectos específicos, hermanos. Y yo de verdad le digo a usted que muchas gracias, hermano, en nombre de la iglesia que represento, hermanos. Gracias por sus ofrendas, gracias por su diezmo, gracias por su dinero, hermanos, porque está siendo bien invertido, hermanos, en el reino de los cielos, hermanos, y está llegando a muchos lugares, hermanos, para poder ser de mucha bendición, hermanos. Y yo les agradezco por eso, hermanos, porque gracias a eso también he podido seguir ahí en el trabajo haciendo lo que estoy haciendo, hermanos. De verdad, muchas gracias por todo eso. Hoy quiero hablar, hermanos, acerca de algo, hermanos, que he estado meditando estos días, de algunas situaciones que he estado viviendo allá en la iglesia, hermanos, y con alguna gente que he estado compartiendo, hermanos. Me gusta ver muchas noticias, hermanos, me gusta leer el periódico cada vez que puedo y estoy cerca de algún lugar ahí donde pueda comprarlo, hermanos. Entonces me gusta como que están ahí un poquito empapado de las noticias, hermanos. Y quiero hablar acerca de identidad, hermanos, hoy. Pero yo no quiero, hermanos, como que entremos, porque no me va a dar el tiempo, hermanos, y tampoco considero que tenga el conocimiento necesario como para desenvolver un tema que hable acerca de ADN y de todas esas cosas, hermanos, que nosotros escuchamos hoy en día, hermanos. Quiero ser muy práctico, hermanos, porque cuando la palabra se escribió, hermanos, Dios en todo su conocimiento conocía lo que íbamos a estar hablando hoy, hermanos, pero aquella gente a la que le fue entregado el mensaje, hermanos, yo no vi a Pablo hablando de un ADN, hermanos, ¿verdad? Ni vi a Juan, ni vi a ninguno de ellos, ni escuché, ni he leído nada de eso, hermanos. Entonces quiero ser muy práctico con respecto a lo que quiero que hablemos hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando veo ejemplos, hermanos, cuando veo situaciones que pasan a diario, hermanos, alrededor de nosotros, o cosas que se ven, uno se pregunta muy a menudo, ¿cómo es que eso pasa, hermanos? ¿Cómo es que eso pasa, hermanos? ¿Cómo es que está pasando esa situación, hermanos? ¿Cómo es que yo he conocido gente, hermanos, escúcheme bien, hermanos, que tienen hijos y los meten a guardería, hermanos, porque tienen que trabajar o porque tienen o porque necesitan un espacio en su casa, hermanos, para ellos? Pero también tienen padres dentro de su casa, hermanos, y los meten a estos lugares donde los pueden dejar internados totalmente, hermano, ¿verdad? En un centro de estos, hermanos. Pero resulta que días después compran un perro porque se sienten muy solos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Yo creo que se me durmieron todos de un solo, o no me están entendiendo, ¿verdad? O sea, yo estoy hablando de identidad hoy, hermanos, ¿me entienden? Estoy hablando de identidad. Y estoy hablando de ejemplos que pasan en la vida real, hermanos, de situaciones en las que usted dice, ¿por qué pasa eso, hermanos? ¿Verdad? Tal vez para que me ayuden un poquito, hermanos. Hay algunos que somos liguistas y tenemos muchos años de no ser campeones y seguimos siendo liguistas. Ahí sí se rieron, ¿verdad? Ahí sí reaccionaron, ¿verdad? Amén, amén, ¿verdad? Amén. ¿Me entiende, hermano? Entonces estoy hablando de identidad, hermanos. Hay cosas en nuestra vida, hermanos. Un día veía un mensaje de WhatsApp, hermanos, y entonces me daba cuenta que el apellido Araya, yo soy Araya, hermanos, proviene de España, hermanos, ¿verdad? Y fue interesante leer algunas cosillas de por ahí, hermanos. Amén. Y María diría que no tengo nada de español. No importa, María, que Dios la bendiga, ¿verdad? Pero bueno, el apellido proviene de ahí. En un tiempo que Dios me permitió vivir en Alajuela, en Palmares, hermanos, me recuerdo como que si fuera hoy, que llegué al centro de Palmares a comprar unas cosas, hermanos, y entonces estaba dando el nombre para la factura, hermanos. Cuando le digo a Alan Araya, el muchacho que está escribiendo inmediatamente me vuelve a ver, ¿verdad? Entonces yo inmediatamente le capto, sí, pero yo no soy de los Araya que viven en Palmares, que tienen demasiada plata, hermanos. Yo no soy de esos. Entonces el apellido a nosotros nos identifica.
El apellido a nosotros nos identifica claramente, hermanos. Usted tiene un nombre, usted tiene un apellido, hermanos, y usted tiene un número de cédula, hermanos, donde digitan ese número de cédula y dicen quién es. Y ahora, como en todo lado, hasta para comprar un repuesto nos piden el número de cédula, nos piden la dirección y muy posiblemente hasta un teléfono, hermanos. Entonces resulta que hay una base de datos ahí donde hay un montón de información suya, información mía, hermanos, ¿verdad? Dependiendo cómo hayamos pagado, dependiendo cómo hayamos hecho algunas situaciones, o si hemos tenido alguna causa penal, hermanos, ahí aparece todo el expediente, quiénes somos, hermanos, para la sociedad. Y eso es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque eso no lo podemos quitar de nuestra vida, hermanos. Nosotros tenemos una identidad. O sea, tenemos una suma de un montón de cosas, como nos han formado, como nos han instruido a nosotros, y eso prácticamente, hermanos, nos hace ver quiénes somos, hermanos, nosotros, ¿verdad? Qué carácter tenemos, qué temperamento tenemos, cómo somos para hablar, muchas características de nosotros, hermanos. Me ha llamado mucho la atención, hermanos, cómo el enemigo, hermanos, se ha empeñado, hermanos, en destruir la identidad que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. Como la sociedad, hermanos, por medio de leyes, hermanos, que son más leyes permisivas, hermanos, o son más leyes que promueven el yo, hermanos, han hecho de una o de otra manera distorsionar la identidad que Dios a nosotros nos ha dado. Amén. Y entonces ahora cantaba el hermano Ricardo, ¿verdad? Somos libres, hermanos, ¿verdad? Y una canción fuerte como esa, poderosa como esa, hermanos. Y el hermano decía, ¿cuántos son libres? Y decíamos, amén. Pero de decir ese amén, de decir que realmente somos libres, a la práctica hay un abismo, hermanos. Hay un abismo. Poder sacar un rato de felicidad, hermanos. Poder poner una foto, hermanos, y poner una buena sonrisa en nosotros es sostener una felicidad un segundo, hermanos, ¿verdad? Pero realmente somos libres, hermano. Realmente Cristo a nosotros nos hizo libres, hermano. ¿O dónde es que está fallando esa libertad de la cual Cristo nos ha hecho a nosotros libres? Porque podemos decirlo a los cuatro vientos, hermano, ¿verdad? Como muy a menudo usted y yo decimos que somos cristianos o nos identificamos como cristianos, hermano, pero de eso a lo que realmente es, hay una gran diferencia, hermanos, ¿verdad? Y nosotros vivimos en esta sociedad, hermanos. Nosotros estamos inmersos en una sociedad, hermanos, en la que a muchos de los que estamos acá, hermanos, y ya estamos entrados en años, nos educaron, hermanos, de una manera muy diferente a la que nosotros tal vez podemos educar a un hijo hoy, hermanos. Nos enseñaron cosas muy diferentes, hermano. Yo me recuerdo claramente, hermanos, que cuando venía a estos lugares por acá, niño, para comprar algunas cosas aquí, hermanos, tenía que venir rápido, hermanos, porque si no me pegaban, hermanos. No podía quedarme en nada, hermanos, porque si no era chilillo lo que me daban, ¿verdad? Hoy eso no pasa, hermanos. Tal vez dirán los niños, qué dicha, ¿verdad? Pero vamos a ver cuando pasen los años, hermanos, cuál va a ser el fruto de esa educación que están llevando, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy yo me recuerdo, hermanos, claramente que yo me tenía que levantar a traer el pan, ir a traer las cosas para el desayuno, hermanos. Pero hoy nuestros hijos, hermanos, no salen de la casa, ¿verdad? Y si es una hermanita, ¿verdad? Una muchachita, no sale hasta que no se bañe, como hasta mediodía, ¿verdad? Arregladita y peinadita y de todo, porque qué pereza ir a comprar el pan, qué vergüenza, ¿verdad? Y todo el mundo me va a ver, y me va a ver fulano, y me va a ver sutano, ¿verdad? Y de todo, y el muchacho no, porque si no trabaja, ¿verdad? Entonces muy posiblemente se levanta también tardito y no hay que molestarlo, el chiquito, etcétera, 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 etcétera. Y los papás que estamos acá, entrados en años, me van a entender, y puede ser que tal vez alguno diga, pero ¿qué está hablando, verdad? Usted sabe lo que le estoy hablando, ¿verdad? Y tal vez usted joven puede decir, pero ¿por qué está hablando de eso? Porque hemos ido perdiendo identidad. Porque nosotros como hijos de una u otra manera hemos ido perdiendo identidad. Secularmente, hermanos, y espiritualmente a lo que Dios nos ha llamado, hermanos. ¿Por qué? Porque cada día vivimos en una sociedad permisiva. Cada día estamos más en una sociedad que nos mete en cosas, hermanos, que cada día para nosotros son increíbles, hermanos, estar viviendo algunas cosas como las que nosotros estamos viviendo, hermanos. Y es una sociedad, hermanos, que está el yo de primero, hermanos.
lo que usted quiera hacer, lo que usted desea hacer, fuera de cualquier principio cristiano, incluso moral, hermanos, ¿verdad? Incluso el concepto de moralidad ha ido cambiando, hermanos, ¿verdad? Conforme a la sociedad donde nosotros estamos, al lugar donde nosotros estamos, hermanos, son cosas totalmente diferentes, hermano. Encontramos gente, hermanos, hoy en día que da su vida, hermanos, por un perrito, hermanos, y yo no veo eso malo, hermanos. Yo lo veo que bueno, estamos cuidando la creación de Dios. Pero cuando acá ese animalito tiene más valor que una persona, hermanos. Encontramos gente, hermanos, ¿verdad? Que tal vez, hermanos, se preocupa por ese animalito de una manera increíble, hermanos, ¿verdad? Gasta 100,000, 200,000 colones en un veterinario, hermanos, porque le pasó esto al animal, le pasó esto acá, o pasó esta situación. Y si usted tiene un animalito, usted tiene un perrito, hermanos, déjeme decirle que yo tuve, y yo sé lo que le estoy diciendo, hermanos, porque el día que ese perrito se me perdió, hermanos, yo hice un problema en la casa, hermanos. ¿Entienden? Y yo era de los que criticaba a las personas que ponían un anuncio en el periódico o ponían anuncios en todo lado, recompensa tanto por rescate del perrito, o que me encuentren el perrito, etcétera, etcétera. Y cuando a mí se me perdió, casi que todo eso lo hice. Pero muchas veces, hermanos, vemos una noticia de alguien que está sufriendo, de alguien que se le murió un ser querido, o conocemos a alguien que está pasando una situación fuerte, o está padeciendo la pérdida de alguien, hermanos, y no sacamos un tiempo para orar por esa persona, y menos para ayudarle económicamente. ¿Qué es eso? ¿Cómo nosotros perdemos esa identidad? ¿Cómo nosotros hemos tenido más compasión, hermanos, por tal vez las ballenas? Y hay gente que tiene dinero y puede ir a hacer una pasantía de unos 3 meses, hermanos, para ir a defender a esos mamíferos, hermano. Pero no somos capaces como para ir a un país tal vez del Islam, como para predicar la palabra o invertir en un misionero que está trabajando allá. Yo no sé cuando estemos en el cielo, hermanos, si el mar de cristal va a estar lleno de ballenas, hermano. ¿Me entienden? Yo no sé, cuando Jesús vino a establecer muchas cosas, hermano, pero yo no sé si hay algún versículo bíblico, hay algo que diga que también Jonás le estuvo predicando a la ballena y que la ballena se convirtió, si fue una ballena, hermanos. Eso no dice eso, hermanos. Lo cierto del caso es que las condiciones en las que nosotros hemos estado viviendo nos han distorsionado, hermanos, la identidad que Dios a nosotros nos dio. Cuando usted y yo no hemos aceptado a Jesús, hermanos, vivíamos en condiciones sumamente diferentes. Pero cuando usted y yo aceptamos a Jesús, hermano, Jesús viene a implementar cosas en nuestra vida, hermanos, cuyo único fin, hermanos, es que usted y yo nos acerquemos a Dios, hermanos. Pero la sociedad en la que nosotros vivimos, hermanos, el mismo enemigo moviendo sus telas, hermanos, moviendo sus hilos, hermanos, hace que usted y yo, hermanos, empecemos a cambiar las prioridades de nuestra vida, hermanos, por cosas a las cuales Dios a nosotros no nos ha llamado, hermanos, ¿verdad? Y nos preocupan muchas cosas, hermano, alrededor de nosotros. Pero muchas veces cuando usted y yo nos ponemos a pensar detenidamente qué es lo que nos está preocupando, hermanos, nada de eso es importante con el reino de los cielos. Nada de eso es prioridad en el reino de los cielos, hermano. Y si usted se fija, hermanos, eso es puro relleno, no es el centro realmente de lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermano. Y eso es lo que yo quiero que nosotros compartamos hoy, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, hermano. Dice, es un texto muy conocido por todos nosotros. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta es? Toda, hermanos. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hermanos. O sea, esa receta que está ahí, hermanos, esa receta que Pablo le dice a Timoteo, hermanos, ¿verdad? Esta escritura que usted y yo tenemos la bendición de Dios de tener en nuestras manos, tiene un propósito, hermanos. Es enseñar, es todas esas partes, pero para que el final de todo eso sea el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Amén. O sea, el propósito de esta palabra, hermanos, el propósito del escritor, hermanos, de los escritores que estuvieron acá, la inspiración del Espíritu Santo, hermanos,
es para que usted y yo seamos perfectos, hermano. El fin de esto, hermanos, es un fin claro. Gracias, hermano. Enteramente preparado para toda buena obra, hermanos, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo, hermanos, y usted y yo vamos conociendo de Cristo, cuando pasa el tiempo, hermanos, si usted se congrega en esta iglesia, hermanos, y lo reciben, y usted viene y empieza a caminar y se bautiza en el nombre del Señor, hermanos, es palabra que usted recibe. Cuando pasan los años y usted va cursando SEDAN, hermanos, y pasa un libro, y pasa otro libro, y pasa otro libro, y pasa otro libro, hermanos, y se gradúa un montón de veces al año, como la hermana Rosita, hermanos, y otros hermanos acá, ¿verdad? Entonces usted va teniendo conocimiento, y va teniendo conocimiento, y va teniendo conocimiento. ¿Y qué? Esa palabra, hermanos, es todo lo necesario. Dios le está dando todo lo necesario para que usted y yo seamos preparados para toda buena obra, hermanos, ¿verdad? Pero del otro lado, hermanos, está la contraparte, hermanos, que es el enemigo, que es el lugar donde nosotros estamos, hermanos, que quiere distorsionar, o en algunos casos ha distorsionado, hermanos, lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos. Entonces a veces, hermanos, podemos cantar como cantamos ahora, porque soy tu hijo, pero otras veces, dependiendo donde esté, dependiendo de la circunstancia que esté, no estoy seguro de que sea hijo de Dios. Amén. Porque soy libre, ¿verdad? Pero dependiendo donde esté, hermanos, como que soy medio libre, o como que me ha mandado Dios a hacer lo que bien me parezca en gana, hermanos. Y ahí es donde las cosas se complican, hermanos. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la identidad que nos da a nosotros la palabra de Dios, porque lo que Dios está haciendo en nosotros, porque la mezcla que Dios ha ido haciendo en nosotros, guiado por el Espíritu Santo, mandando a sus maestros, mandando a sus pastores, mandando a sus predicadores, es para un fin. Y es para que el hombre sea perfecto y sea preparado para toda buena obra, hermanos, como lo dice segunda de Timoteo, hermanos. Pero nos dejamos influenciar muchas veces, hermanos. A veces nos ponemos a hacer comentarios que no edifican. A veces nos ponemos a hablar cosas, hermanos, de las que ni siquiera deberíamos de perder el tiempo. A veces nos ponemos a defender situaciones, hermanos, en las cuales Dios a nosotros no nos ha llamado a hacer eso, hermanos. Y nos complicamos la vida, hermanos. Nos complicamos la vida creyendo y defendiendo lo que nosotros creemos que es justo, hermanos, cuando realmente no estamos peleando por las prioridades a las cuales Dios a nosotros nos ha llamado. Y nos enfrascamos en problemas, hermanos, que muchas veces a nosotros no nos dejan, hermanos, realmente ser la persona que nosotros deseamos, hermanos. O aún más, la que Dios desea que nosotros seamos, hermanos. Gálatas capítulo 5, hermanos, yo quiero que lo veamos rápidamente, hermanos. Es un ejemplo de esto, hermanos. Cuando les decía al principio, a manera de introducción, que me he encontrado algunos casos interesantes, hermanos, es porque en estos 5 años que he estado en la iglesia, hermanos, he podido observar a gente, hermanos, que se vislumbraban cosas muy buenas en ellos, hermano. Amén, ¿estamos aquí, sí? Pero cuando ha pasado el tiempo, hermanos, ha pasado algo extraño, hermanos. Y yo he podido ver gente, hermanos, que va a un buen ritmo, que va corriendo a un buen ritmo, que va caminando bien, hermanos. Pero cuando veo, otro les pasa por acá y aquellos se me quedaron allá atrás, hermanos. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esos que se me quedaron acá? Y estos avanzaron en el ministerio de una manera sana, de una manera corriendo bien, hermanos, de una manera bonita, amando a Dios, hermanos, haciendo las cosas como tienen que ser. Y me doy cuenta, hermanos, que lo que me estaba pasando no era algo que era anormal de alguna manera, hermanos. Y me doy cuenta que era algo que también había pasado a los Gálatas, hermanos. Y Pablo les exhorta a ellos, hermanos, en el capítulo 5, en el versículo 7, hermanos. Le dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Voy a volverlo a leer. Pablo en el libro de Gálatas, hermanos, a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 7 le dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y esto es interesante, hermanos. ¿Por qué?
Porque a través del tiempo nos hemos ido dando cuenta, hermanos, de que alguna gente es consciente que tiene un llamado de Dios en su vida, hermanos. Es consciente que tiene que mejorar muchas cosas en su vida. Es consciente de que tiene que cambiar muchas cosas en su vida, hermanos. Pero escucha palabra, se congrega regularmente, viene a la escuela dominical, viene a los ayunos, viene a las oraciones, viene a un montón de cosas en la iglesia, hermanos, pero no da el paso en su vida, hermanos. ¿Quién le distorsionó o quién nos distorsionó nuestra identidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y sea preparado para toda buena obra. ¿Quién nos dijo a nosotros, hermanos, que podíamos dormir el sueño de los justos sentados en nuestras sillas cómodamente o en las bancas, hermano? ¿Quién nos dijo a nosotros, hermanos, que podíamos llevar un estandarte de Cristo, hermanos, alrededor de nuestra vida y confesarnos como cristianos, hermanos, viviendo una vida, hermanos, en la cual vivimos con prioridades muy diferentes a la que Dios desea en nosotros, hermano? ¿Será esa la identidad que Dios desea de sus hijos, hermano? ¿Será esa la identidad que Dios desea o que nosotros como pastores deseamos, hermano? Cuando eso pasa, yo me quedo pensando muchas veces en esto, hermanos. Yo nací en esta iglesia, hermanos. Ustedes me conocen, algunos me conocen desde que llegué, hermanos, ¿verdad? Y yo me quedo pensando cuántas veces, hermano, yo iba tal vez corriendo más o menos y me quedaba ahí, ¿verdad? Y me arriesgaba, hermanos, a que tal vez la hermana Lidia o otras hermanas que en este momento ya no están, me hicieran algunos ojos y me recordaran algunas cosas, hermano. O me recordara tal vez a ver a mi hermana Raquel Roja viéndome nada más así con los ojos bien pelados, ¿verdad? Y a veces que habla más que con esas caritas, ¿verdad?, que con sus palabras, hermano. Y uno sabe que está haciendo algo que no está bien, hermanos. ¿Cuántas veces, hermano? Porque cuando recuerdo, hermano, yo exactamente los años que me congregué en la iglesia aquí, hermanos, yo recuerdo si habrá sido la voluntad de Dios que pasaran tantos años para ir a ejercer el ministerio, para ir a ejercer la obra, hermanos. Aún cuando yo recién llegado a la iglesia, hermanos, Dios me había dicho claramente lo que Él quería hacer conmigo. Y esto lo cuento para gloria de Dios, no por jactancia, hermanos. ¿Será que la voluntad de Dios era que esperara tanto tiempo? ¿Será que la voluntad de Dios era que me descuidara y cometiera errores en mi vida tan garrafales que solo por la misericordia de Él es que estoy hoy aquí en pie, hermanos? ¿Cómo nos engaña a nosotros el enemigo, hermanos? ¿Cómo es que a veces una silla en una iglesia es muy cómoda? Y yo espero que usted entienda que lo que le estoy diciendo es con respeto, no es irrespeto. ¿Quién nos engaña a nosotros a sentirnos muy bien muchas veces cómodamente, hermanos, alrededor de cómo estamos, hermanos, sin motivarnos a hacer algo más en nuestra vida? ¿Quién nos engaña a nosotros tanto, hermano, que podemos ver un partido de fútbol 2 horas continuas, gritar, movernos, brincar y de todo, hermanos, y congojas y sufrir, hermanos, y patalear y de todo, hermano, pero llegamos a la iglesia y pasan a predicar y son 15 minutos y pegan unos bostezos que ayúdenme a decirle, digo yo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es, hermano, que usted tal vez, hermana, puede ver la novela y comerse las uñas y cruzar las piernas y dejar todo listo ahí, que nadie le moleste ni contestar el teléfono y de todo viendo la novela, hermanos, pero está en la iglesia, hermanos, y no puede orar 15 minutos o no puede orar 20 minutos, hermano? ¿Quién le engañó? ¿Quién le cambió a usted la identidad, hermanos? ¿Quién le hizo pensar a usted que con esa identidad, hermanos, podemos heredar las cosas que Dios nos ha prometido a nosotros, hermano? ¿Quién le dijo a usted, hermano? Seguramente usted y yo hemos tenido una imagen distorsionada de Cristo, creyendo que antes de que Él fuera a morir al madero le dijo, espérese un momento, tengo que cortarme el pelo, tengo que peinarme un poco mejor, porque ahí todo el mundo me va a recordar, ahí todo el mundo me va a ver, espérate un momento. No, mira, es que esperemos a aquellos que vienen atrás ahí regados para que vean lo que va a pasar ahora aquí. ¿Quién le dijo a usted o a mí que eso era así? Nos han distorsionado nuestras prioridades. Alguien, hermano, ha sido muy astuto, hermanos, en hacer que nuestra identidad cambie. Alguien ha sido muy astuto para recordar como lo que pasa con nuestros hijos hoy en día. Hay gente que es muy buena para recordar sus derechos. Hay gente que es muy buena para pelear sus derechos. Pero hay gente, esa misma gente, hermanos, es bien mala para recordar sus responsabilidades, hermano. Hay mucha gente dentro de la iglesia, hermano, que es buena para recordar que es un hijo de Dios.
Hay gente muy buena para recordar que la iglesia tiene que orar y que la iglesia tiene que estar a la par de ellos en esta situación, en la otra situación y en esta otra más, y por si queda alguna duda en esta también. Pero son malos para recordar la obligación, no solo con la iglesia, sino también con el decir que soy un hijo de Dios y con el decir que soy cristiano, hermanos. Nos distorsionaron la identidad, hermanos. Entonces, no maltrate al perro, pero a usted sí le puedo pegar una patada. Ajá. Nos distorsionaron la identidad, hermanos. Tanto así, hermanos, que vamos a comprar un par de zapatos. Tanto así que está tan distorsionada nuestra identidad, hermanos, que nuestros hijos, dependiendo de la edad que tengan, no se ponen un par de zapatos que no sea de marca, hermano. Cuando algunos de los que estamos aquí ya más entrados en años usamos hule o caminaron descalzos, hermano. Hemos caído tanto en la trampa que usted y yo salimos a comprar los zapatos para nuestros hijos, hermanos, y también buscamos que sean de marca. Y no me diga que no. Es que no se los va a poner, pero usted y yo sabemos que quiere ponerle esos, hermano. Hemos caído tanto en la trampa, hermanos, que a veces nos preguntan nuestras esposas: ¿y qué quiere comer mañana, almorzar mañana? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Quién nos distorsionó a nosotros nuestra identidad, hermanos? Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, hermanos, y nos vamos al capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 25 adelante, nos damos cuenta que el Dios de los cielos crió al hombre, hermanos, y que lo puso al frente de aquel mundo, hermanos, de aquella creación, y que lo puso para gobernar, para subyugar, hermanos, para cultivar la tierra, hermanos, para que le pusiera nombre a todos los animales, hermano. Cuando Dios creó al hombre, hermano, Dios, yo quiero que usted escuche esto claramente, hermano. Dios lo crió con una identidad, hermanos, y era para señorear sobre todo aquello que Él había hecho, hermano. Nunca para que aquello estuviera más que Él, hermanos. Él era la corona de la creación ahí, hermano. Pero hoy, hermanos, vemos una sociedad, escúcheme bien, hermanos, que mueven una ambulancia, hermanos, para traer a aquel animal que le pasó aquello allá, hermanos. Pero vivimos en una sociedad donde aquí en Costa Rica, al lado del Hospital San Juan de Dios, se muere la gente porque no hay un camillero, no hay un doctor que quiera cruzar la calle para recogerlo y llevarlo adentro a emergencias, hermano. Entonces resulta que la creación se volteó. Alguien hizo eso, pero no fue Dios. Alguien hizo, hermano, que para usted y para mí, o para mucha gente, hermanos, que tiene algún poder, hermanos, fuera más importante, hermanos, la creación que el hombre que Dios hizo en esa creación, hermanos. Alguien hizo, hermano, que nosotros estuviéramos más preocupados por la basura que botamos, hermanos, que es lo normal, lo lógico, que usted y yo recojamos la basura, que no tenemos basura en la calle, que podamos reciclar lo que podemos, hermanos. Es obvio. Nuestra basura no sale en cohete todos los lunes para depositarlo en Marte o para depositarlo a la luna. Nuestra basura la entierran en lugares donde hay familias que no quieren que esos basureros estén ahí. Entonces es necesario que el hombre recicle. Eso es necesario, hermanos. Pero nunca, hermanos, va a ser más importante que la creación suprema de Dios. Nunca va a ser más importante que la corona de la creación, hermano, que es el hombre, que es la mujer, hermanos, que es aquel en el que Él sopló aliento de vida, que es aquel por el que vino a morir en la cruz del Calvario, que es aquel por el que vino a padecer y resucitó al tercer día. Nunca, hermano, nunca. Pero somos a veces más rápidos, hermano, para hacer cosas, hermano, que no necesariamente es con nuestros hermanos, hermano. En el Nuevo Testamento, hermanos, yo quiero leer rápidamente un versículo en Juan, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Amén. Dice que a todos los que creyeron. Amén. Todos los que creyeron, hermanos, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a todos los que recibieron es pasado, hermanos. Puede ser un pasado, puede ser que usted aceptó a Jesús hace 5 minutos, hermano. Pero el texto sigue hablando hasta de presente. Dice a los que creen en su nombre, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos creemos en el nombre de Jesús, hermanos?
Claro, hay un pasado a los que le recibieron, pero el presente dice, no solo a los que le recibieron en aquel tiempo, sino a los que son constantes, a los que creen en su nombre, a los que permanecen, a los que siguen adelante a pesar de la adversidad, a pesar de que la tormenta sea muy grande, a pesar de que el barco quiera naufragar, pero a pesar de todo eso, hermanos, a los que creen, a los que siguen, hermanos. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos. Cuando veo este versículo, hermanos, pienso en muchas cosas, hermano. Usted y yo hemos recibido muchos mensajes acerca de que esa fe que nosotros tenemos en Él, del que decir que creemos en Él, tiene que ser algo activo en nosotros, hermano. Y yo no dudo de que usted y yo podamos caer en tener mucha actividad, hermanos, involucrarnos en la iglesia, trabajar en la obra, hermanos. Y eso está bien, hermano. Y eso está bien. Yo veo a mis hermanos en la iglesia trabajando, haciendo esto, haciendo el otro y haciendo acá y todo, y eso está bien. Pero no podemos caer en la trampa en creer que todo lo hacemos bien. Tenemos que irlo mejorando cada día, hermano, porque es para Él, ¿verdad que sí? Amén. Cuando veo esto, hermanos, y yo quiero ir rápidamente para aprovechar el tiempo, hermanos, al libro de Miqueas en su capítulo 6, hermano. Porque cuando veo esto, hermanos, y veo lo que pasa en la sociedad, y veo lo que está pasando en nuestras iglesias, hermano, y veo lo que pasa alrededor de nuestra vida, hermano, yo me quedo analizando, hermanos, y yo digo, Señor Dios, esto está mal, porque al final lo que estamos viendo, Señor Dios, es que hay un orden de prioridades totalmente diferente en nosotros, hermano. Libro de Miqueas, capítulo 6, hermanos. En el capítulo 6, en el versículo 6, hermanos, el profeta hace una pregunta, hermanos. Y este es el centro del tema que quiero compartir con ustedes hoy acerca de identidad. Me quedan 20 minutos, hermano. No se preocupe, no piense que es que todavía me falta 1 hora y media, hermanos. Se acaba la corriente y se acaba la cinta, hermanos. Pero en el capítulo 6 del libro de Miqueas, hermanos, en el versículo 6, el profeta hace una pregunta, hermanos, que es válida totalmente hoy, hermanos. Y dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Voy a repetir esa parte A, hermanos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo, hermanos? Para meter un poco en contexto lo que quiero, porque solo voy a leer esos 2 versículos, hermano, del libro de Miqueas. Yo quiero decirle, hermanos, que el libro de Miqueas fue un libro que fue escrito, hermanos, como en el año 800, hermano, antes de Cristo, hermanos. Y pasaba una situación bien interesante, hermanos. El reino del norte y el reino del sur estaban divididos, hermanos. Y este profeta, hermanos, está viendo la injusticia que pasa. De hecho, el libro de Miqueas se divide en 3 partes, hermano. Del capítulo 1 al capítulo 3, el tema central es los gobernantes poderosos e injustos, hermanos. Hombres poderosos e injustos, hermanos. O sea, habían gobernantes que tenían todo el poder político, pero eran injustos. Habían hombres poderosos que tenían mucho billete, pero eran injustos, hermano. Eran israelitas también, hermanos. Amén. Capítulo 4, capítulo 5, hermanos, el tema central es la injusticia de los jueces y de los profetas, hermano. Sí había jueces y sí había profetas, hermano. Y en ellos había injusticia, hermanos. Ellos no eran leales, hermanos, unos con otros, hermanos. Pero aún al final del capítulo 5, hermanos, el profeta habla de esperanza y habla de que Belén saldrá alguien diferente. Habla que de Belén saldrá alguien, hermanos, que restaurará el reino, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero en el versículo, hermanos, el capítulo del 6 al 7, hermanos, habla de algo más. Y dice así: el pueblo es infiel a la bondad del Señor. De hecho, el Señor hace una pregunta en el capítulo 6, en el versículo 3, y dice así: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Y dice así: respóndeme contra mí. Cuando todo eso leo, hermanos, me doy cuenta de que había un templo, escúcheme bien, activo. Había un templo que recibía gente para sacrificar. Había un templo que recibía gente con sus holocaustos respectivos. Había sacerdotes, había levitas, hermano,
Quiere decir que había una sociedad en aquel momento, hermanos, totalmente activa, hermanos. Aunque había un reino totalmente dividido, el reino del norte, el reino del sur, hermanos, pero había un templo en plenas funciones, hermano. Pero tenía hombres poderosos que eran injustos, hermanos, israelitas. Tenía jueces, hermanos, o sea, tenía gente que estaba ahí para hacer justicia, hermanos, pero no era leal, no hacía justicia, hermanos. Tenía profetas, hermanos, para hablar para hablar a Dios, hermanos, para que Dios hablara al pueblo por medio de ellos, hermanos, pero tampoco eran leales, hermanos. No eran profetas, hermanos, a los cuales Dios había llamado, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Se me viene a la mente algo, hermanos. Hace unos días invité, hermanos, a una gente fuera, hermanos, y una persona de esas que llegaron, hermanos, oró por una hermana en la iglesia, hermanos. Hoy la gente, hermanos, ha caído en un asunto, hermanos, que si ora por alguien tiene que decirle algo de parte de Dios, hermanos, aunque Dios no le haya dicho nada. ¿Ah? Hoy la gente, hermanos, tiene que orar por todo mundo, hermanos. Es una costumbre que tiene alguna gente, hermanos, que tiene que orar por todo mundo. Y es como un refrito ese asunto. Oran unos, otros y otros y otros y otros y otros, y todos dan palabra de Dios, hermanos. ¿Ven? Y esa persona llegó y oró por la hermana de mi iglesia, hermanos, y le dijo cosas que, aleluya. Y lo único que lamenté fue esto: no haberme dado cuenta en el momento, hermano, porque si no lo hubiera hecho nuevo, hermano. ¿Cómo hay gente, hermanos, que anda en busca de entidades ajenas? ¿Cómo hay gente, hermanos, que anda en busca, hermanos, de que decir cosas de parte de Dios cuando Dios no ha dicho nada? En aquel tiempo también había gente así, hermanos. En aquel tiempo había gente corrupta, hermanos. En aquel tiempo había gente, hermanos, que era buena para ser injusta. En aquel tiempo había gente, hermanos, que sí había un aparato litúrgico instalado, hermanos, con todas sus cualidades, con todo lo necesario, hermanos. Pero aún así había gente que no hacía la justicia, que no hacía aquello a lo que Dios le había llamado, hermanos. Pero todos no sacrificaban, pero llegaban al templo a sacrificar. Pero habían levitas que estaban ahí sirviendo, pero habían sacerdotes que estaban ahí sirviendo. Entonces, ¿quién les distorsionó a esa gente la identidad? ¿Quién les dijo a ellos que podían llamar bueno a lo malo? ¿Quién les dijo a ellos que podían negociar las reglas que el Dios de los cielos había puesto? ¿Quién les dijo a ellos que podían adecuar el ritual litúrgico a su manera, a la manera que les sirvieran? ¿Quién dijo a ellos que podían hacer justicia en favor de ellos, hermano, olvidando las reglas que el Dios de los cielos había puesto, hermanos? Pero hacían todo, servían, hacían un montón de cosas, hermano. Y hubo una voz que se levantó en medio de todos ellos, para decir: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Hubo una voz que se levantó ahí y dice: yo no quiero ser como todos ellos. Hubo una voz que dijo: si hay una sociedad corrupta, pero yo no voy a ser como ellos. Si hay hermanos israelitas corruptos, pero yo no voy a ser como ellos. Si el templo está abierto, pero yo no voy a ser como ellos. Hubo alguien que conservó su identidad. Hubo alguien que dijo: yo no me voy a contaminar de ellos. Más bien estoy aquí para ser un profeta del cual Dios está hablando y reafirmando. Y muy posiblemente, hermano, la Biblia dice, y los historiadores, los comentaristas dicen, hermano, que no era un agricultor. Era alguien que sembraba la tierra, hermanos. Pero este hombre no tenía un ojo ajeno para ver la injusticia que pasaba. Este hombre no tenía un ojo ajeno para ver que había jueces y no eran justos. Este hombre no tenía un ojo, hermanos, como para no ver que había gente que decía que era profeta, pero tampoco eran de parte de Dios, hermanos. Y había ricos opresores y eran israelitas, hermano. Esta gente, este hombre Miqueas, hermano, podía ver a la gente llegar al templo a sacrificar, hermanos. Porque cuando usted lee ahí, usted se va dando cuenta, hermano, de que este hombre estaba consciente de todo lo que estaba pasando ahí, hermano. Y él, hermanos, en el capítulo 6, en el versículo 3, hermano, expresa con sus palabras el sentimiento de Dios. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado?
Pablo, hermanos, a los Gálatas le dice: vosotros corríais bien, ¿qué te detuvo? Usted iba a buen ritmo, ¿qué te detuvo? Miqueas en el capítulo 6 le usa aquellas palabras que Dios pone en su corazón para decir: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? El enemigo ha hecho que nuestra identidad se distorsione. El enemigo ha hecho que nuestras prioridades vayan cambiando. El enemigo ha hecho, hermano, que nosotros empecemos a ver lo malo como algo no tan malo, incluso como para traerlo a la iglesia, hermanos. El enemigo ha hecho que usted y yo muchas veces veamos el servicio que damos a Él como una carga, hermano. El enemigo ha hecho que muchas veces usted y yo veamos el servicio como algo rutinario, hermanos, y no como una acción de gratitud al Dios de los cielos. Y el profeta dice: ¿con qué me presentaré a Jehová? Usted y yo venimos y nos presentamos delante de Dios y podemos cantar libres. Y podemos decir: soy un hijo de Dios. Y escuchamos muchos sermones y escuchamos muchos cantos, pero venimos y nos presentamos delante de Dios y seguimos sin hablarle al hermano ya por 5 años, por 3 años, por 2 años, y nos presentamos delante de Dios. Usted y yo venimos acá a la iglesia a adorar a Dios, a presentarnos delante del Padre. Y podemos traer una buena ofrenda, hermanos. Y podemos sonar un poco bonito, hermano. Pero si no hay amor en nuestro corazón, hermano, estamos listos, hermano, pero entramos y salimos de la obra, entramos y salimos de la obra. Escuchamos mensajes de mensajes, de mensajes, de mensajes. Damos nuestro servicio a la obra, hermanos, y sin embargo no caminamos de acuerdo al plan de Dios. Después nos quejamos porque vemos a otros que nos pasan por encima, hermanos, a hacer la obra, a hacer el trabajo, y decimos que tiene ese más de especial que yo. Y el profeta dice en el capítulo 6, en el versículo 6, hermano, dice en la parte B: me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de 1 año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por la rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Deje el 8 ahí. Y hace una hipérbola, hermanos, y hace, usted sabe, 10,000 de arroyos de aceite en aquel tiempo, hermanos. Si con una vasija, hermanos, ya tenía billete, ahora con 10,000 arroyos, hermano, con montones de manadas de carnero. Y el profeta Miqueas dice: allá van los ricos a sacrificar, vea la manada que llevan, no llevan nada. ¿Ah? Allá van aquellos que tienen mucho y llevan un montón de vasijas. Mírenlos donde van a sacrificar, no tienen nada. Es como la gente que tiene talento en la obra, hermanos, que nos ha mostrado que tiene talento y tiene un llamado de parte de Dios, hermano. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y siguen pasando los años. Y pasó el año viejo y llegó el año nuevo. Se hizo viejo y siguió el nuevo, y nada. Hace poco me acerqué a visitar a un hombre allá en Siquirres y me sacó todo el repertorio y me sacó todo el currículum, hermano. Y no volvió a la iglesia, hermano, porque dice que yo tengo que tomar en cuenta primero a los hombres que a las mujeres de la iglesia, hermano. ¿Para qué me sacó todo el currículum? No sabe absolutamente nada. ¿Para qué me dijo todo lo que me dijo, hermanos? ¿Cómo nos engaña el enemigo, hermanos? ¿Cómo nos engaña? ¿Quién nos engañó a nosotros? Porque estamos claros que el reino pertenece a Dios, hermanos. Amén. Estamos claros que lo que somos le pertenece a Dios. Estamos claros que le debemos a Él. Estamos claros que cuando la Biblia dice siervos, no es que siervos preciosos, siervos lindos. Es que la Biblia nos está diciendo que somos los servidores de Él. Es que somos los esclavos de Él, hermanos.
¿Y de cuándo acá los esclavos ponen las condiciones para servirle al rey? ¿De cuándo acá los esclavos dicen, hoy sí quiero, mañana no quiero, pasado no quiero, el otro año vendrá? ¿De cuándo acá los esclavos ponen las condiciones para servirle al rey? Dice el versículo 8: oh hombre, y me llama la atención porque en otras versiones viene con unos signos ahí. El versículo 8 del libro de Miqueas, capítulo 6. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cuántos son libres? Amén. Aleluya. Voy a volverle a leer. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Mira, dice Miqueas, todo lo que dije en el versículo 6, en el versículo 7, es para que usted realmente valore lo que está pasando aquí. Porque en el versículo 8 te estoy diciendo, ¿para qué te digo más si te estoy diciendo? Él te ha declarado lo que es bueno. Entonces, ¿por qué usted y yo, si sabemos que el culto es a tal hora, venimos a tal hora cuando ya ha pasado la oración? Entonces, ¿por qué es que le huimos a los ayunos? Entonces, ¿por qué es que venimos a la Santa Cena y participamos de la Santa Cena, hermano? Participamos de la Santa Cena, participamos de los ayunos, sostenemos a una persona endemoniada, oramos por ellos, hermano, y seguimos sin pedir perdón y sin ponernos en paz unos con otros. ¿Por qué? Diezmamos, ofrendamos, hermano, cantamos, somos libres, adoramos a Dios y decimos, Él nos hizo libres, hermano. Pero Él dice, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. O sea, ¿va a seguir durmiendo de ese lado? ¿Ah? No, pastor, es que usted no sabe lo que me ha pasado a mí, pastor. No viera que esto, yo le cuento a usted, lloramos los dos, pastor. ¿Ah? Usted no sabe, pastor. Usted no sabe, Raquel, cómo me hace ojos y de todo, mi pastor, y de todo, viera que... ¿Ah? Pastor es buena gente y todo, pero es que Raquel, a la gente siempre le molesta a la gente que le dice la verdad a uno, hermanos. Yo me gustan más los que me dicen la verdad. ¿Ah? No, pastor, usted no sabe los sufrimientos que aquí, que allá. Yo vine otra vez, pastor, porque yo no sé, yo no encuentro otro lugar donde yo me sienta bien, donde yo no sé, pastor, algo tiene esa iglesia, pero yo le pido a Dios que Él me ayude para poderme sostener. Yo me imagino que para el profeta ver todo eso que pasaba ahí, de todo, tuvo que haber sido duro. Y si usted lee todo el libro, no aparecieron otros para decir, estamos contigo, Miqueas, sabe que vamos a llorar juntos. Y después de que usted profetice eso, si lo van a pedir, que me vuelen a mí primero. Lea todo el libro para que usted se dé cuenta cuántos estuvieron ahí con él. Ninguno. Pero hubo alguien que dijo, yo no, y eso que están haciendo está mal. Yo no, y ustedes están equivocados, porque usted y yo lo que venimos a hacer aquí, dice Miqueas, es presentarnos delante del Dios Altísimo. Cuando usted y yo oramos, hermano, de verdad oramos, Dios nos pone inmediatamente, si tenemos algún problema con alguien, ir a buscarlo y ponernos a cuentas. Amén. Entonces yo tengo que decir, y voy a ser grosero con esto. Bueno, yo me voy, pastor, yo no sé si le dejo. No, pero yo soy de los mismos, hermanos, ustedes no me van a echar a mí, yo sigo allá. Entonces yo tengo que decir que hay gente dentro de las iglesias, hermano, que tiene años de no orar, o su soberbia es más grande porque aún no ha pedido perdón y no se ha ido a pedir disculpas a esa persona que le hizo daño. Hay gente que se acostumbró a venir a la iglesia, hermanos, y se presenta delante de Jehová así, envenenado con otros hermanos de la iglesia. Creyó todos los chismes y nunca fue capaz para ir a decirle, mira acá, hablemos, ¿qué es lo que usted está diciendo de mí? No, jamás, no. Bueno, está bien, no, es que me dijeron que esto y que lo otro. Entonces quería. Hay gente que ha tomado la cena durante años, hermano, sin ponerse en paz con los demás. Hay gente que ha reclamado todos los beneficios de ser hijo de Dios, pero se ha olvidado de los compromisos de ser hijo de Dios, hermanos. Hay gente que ha demandado cosas en la iglesia, hermanos, cuando nunca ha sido fiel con su dinero en la iglesia, hermanos.
Y así se han presentado delante de Dios. Y tienen cara de santos, hermanos. ¿Ven? ¿Usted me está entendiendo? El profeta decía: ¿con qué me presentaré? Y quiero terminar, hermanos, con lo que dice 1 Juan. 2 minutos me quedan, hermanos. Primera de Juan, en el capítulo 3, en los versos 2 y 3, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, en los versos 2 y 3. ¿Lo tienen, hermanos? Con eso termino. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuántos tienen esta esperanza? Vea lo que sigue diciendo: en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Amén. Denle un buen aplauso al Señor, hermanos.